La casa en la que vivo está a solo un par de cientos de metros de una pequeña iglesia en el suburbio. Aunque crecí como cristiano, nunca fui realmente religioso, y solo asistía a esa iglesia cuando mis padres me llevaban de niño. Mi papá falleció cuando era adolescente, y después de eso dejamos de ir como familia. Solo regresé cuando algún amigo me invitaba a acompañarlo. Ahora tengo 21 años, y solo paso por la iglesia cuando tengo que ir a la ciudad, porque hay un camino de tierra al lado que conduce al estacionamiento, justo detrás de una carretera principal. Desde allí es fácil tomar un autobús para ir al trabajo. Es más cercano que la puerta del pueblo en la dirección opuesta, y solo tengo que tomar un autobús. No soy una persona fácilmente asustada, ni tengo traumas persistentes después de haberme asustado, pero lo que vi junto a esa iglesia hace 3 meses todavía me atormenta. Se anunció que una tormenta iba a llegar a principios de semana, pero al salir para trabajar esa mañana de jueves, el cielo estaba despejado, sin una sola nube que cubriera el cielo estrellado. Por eso, no llevé paraguas. Salté la reja del estacionamiento porque estaba cerrada con una cadena hasta las 6, cuando empieza la primera misa. El guardia en el puesto no se preocupó, porque el personal de la iglesia conocía bien a mi familia. Trabajo en un hotel como cocinero, y es un trabajo muy exigente. Tengo que salir de casa antes del amanecer y, la mayoría de los días, trabajo mucho después de que se ha puesto el sol. La única vez que veo el sol es si me asignan a la estación del buffet, que tiene vista a la piscina. Fue un día normal de sobrecarga de trabajo y bajo pago. No estaba asignado al buffet, así que permanecí en la cocina, donde no había ventanas. Por eso me sorprendió ver las calles inundadas cuando salí. Al parecer, había llovido intensamente toda la tarde y había cesado alrededor del atardecer. Salí del hotel alrededor de las 8 de la noche, y en mi país, las calles inundadas significan tráfico detenido durante al menos un par de horas. No era raro, así que me podía dormir en el autobús, así que no me preocupé demasiado. Avancemos hasta alrededor de medianoche, y estaba lloviendo de nuevo. No estaba muy lejos del estacionamiento de la iglesia, así que decidí bajar del autobús y empezar a caminar porque no había avanzado en los últimos 10 minutos. Puse mi teléfono y mi billetera en mi mochila impermeable, que también contenía una camisa de repuesto, mi llave de casa y mi juego de cuchillos. No me importaba mojarme. En ese momento, la reja del estacionamiento ya estaba cerrada, pero la salté como solía hacerlo. Estaba inundado, con el agua hasta las rodillas en el estacionamiento, y no había guardia en el puesto. Supuse que se había refugiado en la iglesia. Estaba muy oscuro, pero me concentré en la pequeña cantidad de luz que provenía de las casas a lo lejos. Realmente solo parecían puntos desde esa distancia. Al avanzar por el estacionamiento, que podría haber pasado por una piscina infantil, escuché un extraño ruido en la esquina lejana a mi izquierda. Debido a la fuerte lluvia, no podía distinguir bien qué había allí, pero sabía que no estaba solo. Todas las luces del estacionamiento estaban apagadas, y lo único que me guiaba eran las pocas luces de las casas en la distancia. En mi memoria del paisaje, había un camino de tierra recto, así que no tenía que preocuparme por una fuente de luz. El sonido de la lluvia acumulada se convirtió en un ruido estático sordo, así que me fue fácil escuchar que algo sucedía en esa esquina. Podía ver la silueta de una persona que parecía estar sentada, así que solo podía distinguirla de la cintura para arriba. A medida que me acercaba y mis ojos se ajustaban a la oscuridad, pude ver que era una mujer por su largo cabello y su contorno curvilíneo. Estaba agitando los brazos y salpicando el agua a su alrededor, gimiendo mientras golpeaba su puño en el agua. Estaba a unas 2 longitudes de coche, así que no me preocupaba demasiado. Había lidiado con personas locas antes. La miré un par de veces mientras pasaba junto a ella. Luego llegué al camino de tierra. Lo que sucedió a continuación fue inquietante. Ella ya no estaba en mi línea de visión, y el barro dificultaba caminar. El agua solo me llegaba a los tobillos ahora, pero seguía teniendo que sacar el pie cada vez que lo hundía en el barro.
Un pequeño chapoteo me hizo mirar por encima del hombro, y en la oscuridad del camino de tierra, la mujer estaba tendida boca abajo en el agua poco profunda. Pensé en si debía ayudarla. Realmente odiaba la idea de ser el tipo que dejó que alguien se ahogara en agua de medio metro. Estaba a unos 10 pasos de mí, y antes de poder decidir qué hacer, comenzó a moverse. Estaba demasiado oscuro para ver detalles, pero su contorno era lo suficientemente distinguible para darme cuenta de que me estaba mirando. Se levantó lentamente sobre sus manos y pies, como si estuviera a punto de ponerse de pie, pero sus manos permanecieron en el suelo. Ya estaba bastante asustado en ese momento, pálido y paralizado. Pensé en alcanzar mis cuchillos, pero tenía miedo de moverme. Entonces, de repente, comenzó a arrastrarse hacia mí sobre sus manos y pies. Eso me electrizó, y en un instante estaba corriendo hacia mi casa. Podía escuchar los chapoteos detrás de mí junto con su respiración áspera, casi como si estuviera tosiendo. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas, y la lluvia en mi cara hacía que las luces de las casas distantes se volvieran borrosas, pero sabía que, en ese momento, corría por mi vida. No sabía si ella se estaba acercando, pero no tenía fuerzas para mirar atrás. La escuché gritar con una voz tan rasposa que se asemejaba al grito de un cerdo, corta, aguda y ruidosa, un grito sin palabras de ira. Creo que fue la vez que más rápido he corrido en mi vida. En ese punto, no podía escuchar nada más que la lluvia, ensordecedora, implacable y violenta. Mi casa estaba cerca. Pasé junto a algunas casas con sus tenues luces en los porches y pude darme cuenta de que corría descalzo. Una última curva y estaba en mi puerta. Finalmente, forcé el cierre de mi mochila y busqué frenéticamente la llave, mirando alrededor para ver si ella aún me seguía. Entré a la casa, cerré la puerta de un golpe y me desplomé. No recuerdo el resto de esa noche, pero cuando desperté a la mañana siguiente en mi cama, mi hermano mayor me puso al tanto. Estaba despierto cuando llegué a casa esa noche y fue a la puerta cuando el ruido lo alertó. Dijo que estaba de rodillas, apoyado contra la puerta y sollozando en voz baja. Despertó a mi mamá y estaban tratando de consolarme, pero yo no hablaba. Intentaron hacerme preguntas, pero solo sacudí la cabeza. Me cambiaron a ropa seca y me llevaron a la cama. Durante el desayuno, expliqué lo que había sucedido y mi mamá dijo que notificaría a los guardias del pueblo. Podía notar que estaban preocupados por mi seguridad, pero no entendían el miedo que sentía. Mi hermano incluso bromeó al respecto. No fui a trabajar ese día. De hecho, tomé el resto de la semana libre porque me dio fiebre. Los guardias hicieron una pequeña investigación e incluso aumentaron la vigilancia por un tiempo, pero no encontraron nada, excepto mis zapatos en el estacionamiento. Desde entonces, no puedo caminar solo sin mirar por encima del hombro cada 5 segundos. Ruidos fuertes de repente me hacen saltar y no soporto el sonido de la lluvia. He estado mejorando, aunque ahora puedo dormir con las luces apagadas. Solo deseo poder dejar de ver la sombra de la mujer arrastrándose mientras me quedo dormido. Ojalá pudiera contarte más sobre ella. Sinceramente lo deseo, porque es una cosa tener miedo de algo, pero cuando no entiendes qué es lo que temes, tu mente llena los vacíos con cosas aterradoras. Pasé el verano en casa por primera vez en un año, después de haber empezado la universidad. Mi hogar estaba y sigue estando a las afueras de un pequeño pueblo, rodeado de bosques. También había un pequeño lago artificial, que se formó a partir de un río que corría durante millas a través del bosque y se ramificaba en algunos arroyos al este del lago. Cerca de mi casa, había un sendero de hierba que llevaba al río, siguiendo un arroyo. Era una caminata larga, pero solía hacerla a menudo cuando era niño. Conocía bien el bosque y sabía dónde podía atravesar los árboles densos para llegar al arroyo. La caminata siempre me desviaba del sendero,
que giraba hacia el noroeste lentamente, alejándome del arroyo, y luego tomaba una curva pronunciada hacia el oeste después de un par de millas, momento en el cual el arroyo quedaba oculto en lo profundo del bosque. Continuaba caminando hacia el norte, siguiendo el arroyo hasta llegar al río, y luego lo seguía hacia el oeste hasta el lago. Honestamente, es bastante fácil perderse en este bosque, ya que el terreno no es simplemente una pendiente hacia el agua, sube y baja, y terminas completamente rodeado de árboles. Pasé muchos días vagando solo, o incluso con mi padre, durante 18 años, y nunca vi a nadie más en ese bosque. Este verano volví 2 veces, ambas veces solo. La primera vez salí por la mañana, caminé por el sendero desde el arroyo hasta la curva pronunciada, y luego me adentré en el bosque. Alcancé el arroyo después de aproximadamente 1 hora. Mientras pasaba mis manos por el agua, escuché un campanilleo a lo lejos, proveniente del norte. Algo estaba sonando una campana de forma ferviente y periódica, lo cual me pareció extraño. Escuché atentamente, preguntándome si era un perro de caza perdido, y comencé a moverme hacia el sonido. Pero pronto me di cuenta de que no podía ser un animal. El sonido de la campana era demasiado claro y pesado para ser un collar. Seguí avanzando y, a medida que me acercaba, el sonido de la campana se alejaba de mí y se detuvo por completo después de 5 minutos. El arroyo no era lo suficientemente grande ni fuerte para transportar una campana encerrada en un contenedor. Además, el río estaba demasiado lejos. Pensé en todo, pero nada explicaba el sonido, excepto una cosa obvia que, por alguna razón, no me hacía sentir cómodo. Sabía que tenía que haber sido una persona. Pero dejé de pensar en ello y continué caminando normalmente hasta que me encontré con un tejón, un muerto en estado de descomposición, cuidadosamente decapitado. Evidentemente, había sido hecho con un cuchillo. Estaba relativamente fresco. El cuerpo aún estaba blando y no olía demasiado mal. La herida estaba llena de gusanos, pero sabía que eso era algo que sucedía poco después de la exposición. El sonido de la campana había seguido el arroyo, al igual que yo. Así que, tal vez, el tejón fue dejado ahí, quizás asesinado allí, mientras yo caminaba en esa dirección. Supongo que no lo sé realmente, pero no pasó nada más ese día. Una semana después, volví por segunda y última vez ese verano. Salí de casa alrededor de las 18 horas y llegué al arroyo. Luego caminé hacia el río en 1 hora. Decidí volver por donde había venido porque se estaba haciendo tarde y estaba lloviendo con fuerza. El sol se ponía alrededor de las 21 horas. Caminaba lo más rápido que podía, con el sonido de la lluvia en los árboles, que era realmente surrealista y ensordecedor. Tropezaba un poco, con la cabeza agachada durante un tiempo en la parte más clara y abierta del bosque, cuando de repente me encontré con algo pesado. El olor era nauseabundo. Era el cuerpo en descomposición del tejón, con su cabeza atada a las patas delanteras, colgando de un árbol. Era un saco putrefacto, goteando un líquido verde. Empecé a sentir arcadas. Una especie de fluido mucoso se me metió en el cabello. Era repulsivo. Al principio solo lo miré. Luego comencé a inquietarme violentamente porque sentí que estaba empapado en sus jugos. Estaba empapado por la lluvia. Mis sentidos se confundieron. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada por encima cuando me di cuenta de que había caminado de la misma manera para llegar al río. Alguien había colgado el cuerpo después de que yo pasara en dirección contraria. Alguien sabía que lo vería. ¿Acaso alguien me estaba observando? Escuché los débiles sonidos de ramas rompiéndose a mi alrededor. No eran animales. Miré a mi alrededor y empecé a trotar, mitad corriendo, mitad caminando, alejándome del arroyo hacia el sendero. De repente, escuché la campana nuevamente. Llamé a mi papá mientras corría y le dije que se reuniera conmigo en el sendero donde hace la curva hacia el oeste. Era la parte más cercana del sendero a mí, y le dije que viniera lo más rápido que pudiera, que había alguien en el bosque. No puedo explicar la sensación que tenía.
como si me hubiera sacado los intestinos y el estómago. Literalmente sentí que se me erizaban los pelos del cuello. A pesar de estar empapado, ya era oscuro y troté lo más rápido que pude. Estaba en pánico porque el sendero aún estaba un poco lejos, demasiado lejos para sentirme seguro. La lluvia seguía cayendo, y cada sonido estaba amortiguado. Sentía que todo estaba más lejos que nunca. La campana sonaba mucho más tiempo que la última vez, intermitentemente, y tenía la sensación de que me rodeaba. En un momento, el miedo, junto con mi audición comprometida y el hecho de que no podía respirar adecuadamente, estaba haciendo que me perdiera un poco. Sabía que estaba yendo automáticamente hacia el suroeste, pero no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Estaba respirando con dificultad, tosía como un caballo, gritando como un niño pequeño, y tropezando con hojas y ramas como un idiota, pero me mantuve al teléfono con mi mamá, que venía con mi papá. Siguieron sonando ruidos, pero no estaba seguro de cuáles eran. Mi mamá también estaba gritando por teléfono que estaban en el sendero y que necesitaba correr rápido. Estaba tan aterrorizado como te imaginas, así que entré en modo de supervivencia. Volví a hacer el mismo movimiento de medio correr, medio caminar, porque me faltaba el aliento. Pero luego escuché ramas rompiéndose y pasos claros por primera vez en el bosque, junto con la campana sonando más fuerte. No quería, pero miré por encima de mi hombro. Fue entonces cuando vi lo que había en el bosque conmigo. Una figura alta avanzando en mi dirección al final de un claro, haciendo sonar lentamente la campana frente a su estómago. Podía ver que me estaba mirando fijamente. No sé si tenía un poder oculto para correr o si era un instinto de adrenalina, pero cuando digo que corrí por mi vida, lo digo en serio. No miré hacia atrás ni una vez. Grité con todas mis fuerzas. Estoy en el teléfono con la policía. Están en el sendero, papá. Puedo verte. Aquí estoy. Quería gritarle, papá, por favor, ¿dónde estás? Pero eso lo mantuve para mí. Sentía que algo horrible iba a pasar y que el hombre estaba justo detrás de mí. Solo me repetía a mí mismo que no mirara hacia atrás. Estaba jadeando, llorando, gritando por mi papá. Incluso dejé caer mi mochila y solo me di cuenta de que ya no la tenía cuando estaba en el auto. Sentía que mi teléfono era mi única forma de volver a casa. Las cosas ya no se sentían reales. Era como si mis piernas se movieran solas. No sabía si el hombre todavía me estaba siguiendo. Solo podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos y la campana. Finalmente, escuché a mi papá gritar mi nombre y supe que se acercaba, porque pude distinguir la entonación de su voz. Prácticamente me lancé hacia él cuando nos encontramos, y mi papá también escuchó la campana. Mi mamá pudo oírla por teléfono mientras nos esperaba con el auto, listos para irnos. Quería hablar de algo para asegurarme de que todos estén alerta y mantengan la cabeza fría en todo momento. Para darles un poco de contexto, vivía en un lugar aislado en Canadá, un pueblo antiguo con varios edificios abandonados debido a la falta de residentes. Mis amigos y yo estábamos cansados de no tener opciones de entretenimiento, así que decidimos explorar estos lugares desiertos. Hasta ese momento, no habíamos tenido experiencias demasiado locas. De vez en cuando, veíamos un pequeño charco de líquido que parecía sangre y un pentagrama dibujado en el suelo de una de las casas, pero nada realmente malo. Sin embargo, todo cambió en la última exploración que hice. Cuando era niño, había asistido a una guardería que formaba parte de un hospital psiquiátrico. Una combinación extraña, lo sé, pero cerró por la falta de pacientes y de niños. Decidí regresar allí con mis amigos unos años después, cuando tenía 15 años, y la mayoría de ellos eran de la misma edad. Al llegar todo era bastante cliché. Había niebla y estaba oscuro, con una ligera llovizna. Nos dirigimos a la puerta principal, que estaba cerrada con un candado, así que decidimos ayudarnos a saltar por encima. Hicimos un montón de ruido,
riendo y bromeando, sin saber lo que nos esperaba. Exploramos un poco la zona de juegos con nuestras linternas. Aunque teníamos luces potentes, la visibilidad era bastante limitada. Decidimos entrar al edificio en ruinas. El vidrio y la tierra crujían bajo nuestros pies al adentrarnos en la sección de la guardería. Aún había viejos legos y astillas de muebles, además de muñecas y juguetes destrozados por todas partes. A medida que nos adentrábamos en el lugar, nos volvimos más silenciosos, y solo escuchábamos el crujido de la tierra bajo nuestros pies. En un momento, encontré algunos crayones en un contenedor de plástico en la esquina de la habitación, y me acerqué a recogerlos. Fue entonces cuando escuchamos un fuerte estruendo que provenía de una puerta metálica que daba a la parte psiquiátrica del edificio. Mis amigos y yo nos miramos. Todos éramos un grupo de 5, y la mayoría de ellos eran muy audaces y atrevidos. Miramos a Brian, quien sugirió que fuéramos a ver de dónde venía el ruido. Personalmente, no estaba muy entusiasmado con la idea, pero con mis amigos ahí, no podía rechazar la propuesta. Nos alineamos junto a la puerta y la abrimos. Estaba oxidada y pesada, pero finalmente logramos entrar. El olor a metal y moho se intensificó, mezclándose con un aroma que no podía identificar en ese momento. Caminamos apuntando nuestras linternas en todas direcciones, con Brian liderando el grupo. Los pasillos eran estrechos. A la izquierda y a la derecha había algunas puertas metálicas, algunas de las cuales estaban abiertas. Empecé a sentirme un poco claustrofóbico y me costaba respirar. De repente, Brian iluminó una habitación y todos nos detuvimos. Entró lentamente y le pregunté, ¿qué pasa? Él respondió que creía haber visto a alguien, pero parecía estar vacío ahora. Honestamente, pensé que solo estaba bromeando para aumentar nuestra ansiedad, pero, mirando hacia atrás, creo que estaba siendo completamente sincero. Retrocedió, y seguimos caminando más adentro del ala psiquiátrica. Entonces, otro amigo nos dijo que nos detuviéramos. Nos quedamos en silencio, y en la distancia, escuchamos el suave ruido de pasos resonando por el pasillo. Nos miramos, el miedo reflejado en nuestros rostros. Brian siguió avanzando hacia el sonido, y por un segundo pensamos en dar marcha atrás, temiendo que algún fantasma o alguien estuviera en el edificio, pero no podíamos dejarlo solo. Cuanto más nos acercábamos, más sentía que alguien nos observaba. Finalmente, entramos en una habitación a la derecha, donde el hedor a carne en descomposición era insoportable. Frente a nosotros había un ciervo muerto, con sus entrañas esparcidas por el suelo manchando el concreto. Uno de mis amigos, que tenía un estómago muy sensible, vomitó en el suelo. Fue entonces cuando escuchamos susurros provenientes de algún lugar. Brian iluminó con su linterna la esquina de la habitación, y allí estaba un hombre con el cabello corto, inclinado hacia abajo. Llevaba una camiseta verde brillante manchada, supuse, de sangre, y unos pantalones beige desgastados. No tenía calcetines, y sus pies parecían dañados. Él temblaba de manera espasmódica, y seguía murmurando incluso después de que lo vimos. Nos quedamos paralizados, mirándolo por unos 30 segundos, hasta que por fin hizo su primer movimiento. Levantó la mirada y nos mostró una sonrisa aterradora que nos puso la piel de gallina. ¿Vienen para el banquete?, preguntó. Ese momento fue el colmo. Salimos corriendo de la habitación y volvimos a la zona de la guardería. La puerta estaba aún abierta, y decidimos intentar cerrarla de golpe, pero la corrosión y el peso de la puerta dificultaban que se mantuviera cerrada. Tuvimos que tirar de ella con todas nuestras fuerzas para lograr cerrarla, y justo antes de hacerlo, vi la silueta del hombre mirándonos, con sus dientes blancos, siendo la única característica humana visible. Nos quedamos detrás de la puerta metálica, recuperando el aliento, asegurándonos de que todos hubiéramos visto lo mismo. Tras unos momentos de respiraciones agónicas, escuchamos un ligero golpeteo en la puerta. En ese instante, decidimos que era hora de irnos.
Salimos corriendo del lugar y regresamos a casa. Un año después de nuestra visita, la policía volvió a hacer una búsqueda de rutina en la zona y encontraron al hombre. Se informó que había sido paciente del hospital psiquiátrico antes de que cerrara. Escapó de la institución a la que lo habían trasladado y había estado sobreviviendo de la vida silvestre alrededor del complejo. Cuando lo arrestaron, tenía una serie de enfermedades por haber comido carne cruda, y su condición mental era mucho peor que antes. Circularon rumores de que había matado a alguien en el bosque mientras buscaba comida, pero nada se confirmó. Así que, chicos, tengan mucho cuidado, especialmente en lugares peligrosos como edificios abandonados. Era principios de noviembre, frío y lluvioso, y alrededor de la medianoche, mi prometida y yo solíamos hacer paseos nocturnos espontáneos en coche. Generalmente comenzábamos en una de las carreteras principales de nuestra ciudad y continuábamos hasta llegar al siguiente pueblo. A veces, nuestros paseos se alargaban durante horas. La disposición de mi condado y los alrededores es un poco extraña. Todas las ciudades y pueblos están aislados por grandes extensiones de bosques y campos. Vivo en una ciudad universitaria relativamente grande, pero a media hora en una dirección puedes terminar atrapado en un camino de grava sin señalización en medio de la nada, o en pequeños pueblos raros de los que nadie realmente habla. De hecho, es bastante emocionante, y por eso lo hacemos tan a menudo. Eran alrededor de las 12 de la noche y ya estábamos casi perdidos. Willa, mi prometida, estaba revisando mi teléfono tratando de averiguar en qué camino estábamos. Estábamos en un sendero de barro en una parte del país rodeada de pequeños pueblos que nunca habíamos escuchado. No había otros coches en la carretera, y la lluvia y la niebla hacían que los faros de mi coche apenas iluminaran algo. A ambos lados del camino había hileras de árboles y arbustos. Íbamos hacia el norte y Willa me dijo que creía que íbamos a cruzar la calle 200 Oeste, que se conectaba con otra carretera que nos llevaría a una zona que conocíamos un poco. Seguimos por el camino de barro durante unos 30 minutos y nunca la encontramos. Siempre habíamos disfrutado de estos paseos, pero esta vez era la primera en la que realmente estábamos inquietos. Willa dijo que deberíamos haber llegado a la calle 200 Oeste y me preguntó si creía que la habíamos pasado sin darnos cuenta. Nervioso, le pregunté si debíamos dar la vuelta, pero no pensaba que pudiéramos hacerlo sin retroceder hacia un árbol o una zanja. Estaba manejando un Mazda y tenía un giro bastante amplio. Ella mordisqueaba sus uñas mientras seguía revisando Google Maps. 10 minutos más tarde, finalmente vimos un pequeño camino negro que se retorcía hacia arriba en una colina, ramificándose desde el camino que estábamos. Hice un giro rápido hacia él. Era muy estrecho, y las ramas y ramitas raspaban las puertas y las ventanas del coche. Al llegar a la cima del pequeño camino, nos encontramos en un amplio claro pavimentado con una casa al fondo, escondida entre los densos bosques. Willa no perdió el tiempo y empezó a susurrar que diera la vuelta. Nuestros faros iluminaban toda la propiedad, que estaba en muy mal estado. No había luces, las ventanas estaban destrozadas, y la fachada y los tejados estaban destrozados. El jardín estaba lleno de chatarra, barriles de basura, piezas de coches, herramientas, y cientos de botellas de vidrio, ramas, losas de concreto y rocas. Una vieja camioneta Chevy estaba ahí, pareciendo que la casa se asentaba sobre ella. Cada rincón de la propiedad estaba enredado en redes de hiedra y maleza. Willa señaló pequeñas sombras en movimiento y puntos brillantes alrededor del jardín. Había docenas de gatos, todos mirándonos con sus ojos brillando a la luz de los faros. Casi me orino del susto cuando una piedra del tamaño de una nuez salió disparada de un arbusto y golpeó el parabrisas, fracturándolo por completo. Willa gritó y me agarró del brazo, temblando, preguntando qué había sido eso. ¿Qué acababa de pasar? La lluvia caía en torrentes y corría en arroyos negros por los árboles,
sobre la casa y a través del pavimento. Sentí cómo toda la sangre se me escapaba del rostro. Después de unos segundos, un hombre apareció tambaleándose de entre los arbustos y las malezas, llevando una pala. Estaba envuelto en un gran abrigo sucio de color azul marino y tenía barba. Luego, una puerta de pantalla de la casa se abrió y todos los gatos se dispersaron. Una mujer alta, delgada y espigada salió arrastrándose por el porche. Tenía el cabello gris, largo y desaliñado, y estaba lo suficientemente alta en el porche como para que los faros no alcanzaran sus ojos. Se limpió las manos, que eran inusualmente oscuras, sobre su falda. No tengo idea de qué había en sus manos, pero eso es lo que más recuerdo de ella. Lo oscuras que eran. Willa estaba gritando y llorando, mientras golpeaba el botón de bloqueo de la puerta repetidamente. Puse el coche en reversa, aplastando bloques de cemento y ramas, y luego salí disparado de allí. Después de que Willa dejó de llorar y tomamos algo de distancia de la casa, comenzamos a relajarnos un poco. Pero cuando finalmente salimos de los bosques y llegamos a un largo tramo de carretera, noté unos faros detrás de nosotros. Sentí un nudo en el estómago al ver que el coche seguía todos nuestros giros en las diferentes carreteras. Después de casi media hora siendo perseguidos, finalmente llegamos a una gasolinera, donde había unas pocas personas. Observé cómo el vehículo pasaba, y era la misma camioneta Chevy destrozada que habíamos visto en la casa. Nos habían seguido hasta el siguiente pueblo. Esperamos a que el camión desapareciera por la carretera antes de salir, comprar algo de comida y pedir direcciones para volver a casa. Miré en el espejo retrovisor más de lo que miraba hacia adelante. Cuando finalmente llegamos a casa, ya muy temprano en la mañana, no podía dejar de temblar hasta que me quedé dormido. Era una noche bastante normal para mí. Estaba libre del trabajo por el fin de semana y planeaba no hacer absolutamente nada productivo durante mis 2 días de descanso. Tenía algunos bocadillos y bebidas preparados en la mesa junto al sofá, mientras miraba alguna película tonta para pasar el rato. Afuera, estaba lloviendo con fuerza, más de lo habitual por aquí. Los truenos eran tan fuertes que parecía que el rayo tocaba el suelo a menos de 1 kilómetro de distancia. Normalmente, encontraba consuelo en el clima lluvioso, pero esta vez era un poco demasiado incluso para mi gusto. Lo que definitivamente no me resultaba reconfortante fue cuando escuché un golpe en la puerta principal. Fue un solo tud que me hizo pensar que el viento había lanzado algo contra ella. Me levanté y fui a revisar, abriendo la puerta y siendo golpeado por la lluvia y el viento. Sin embargo, no había nada afuera que pudiera haber chocado contra mi puerta. Estaba tan confundido que incluso salí un poco más para mirar alrededor del porche, pero no encontré ninguna respuesta y solo terminé empapándome. Regresé adentro, convencido de que lo que sea que había sido, ya se había ido. Mi camisa estaba completamente empapada, así que antes de hacer cualquier otra cosa, subí rápidamente a cambiarme. Mientras estaba arriba, lo escuché de nuevo. Un fuerte golpe contra la puerta principal. Me hizo saltar y murmuré para mí, realmente sacudido por el sonido. Esperé a escuchar más ruidos mientras recuperaba la calma, y luego me asomé sobre la barandilla hacia la puerta. Mis ojos se abrieron como platos al ver que la puerta estaba abierta, con la lluvia salpicando dentro. Corrí rápidamente a cerrarla lo mejor que pude, pero la manija estaba toda deshecha. Aún no tenía idea de lo que había pasado. Honestamente, pensé que podría haber un tornado o algo así. Pero rápidamente me di cuenta de que eso era mucho más aterrador de lo que había imaginado. En el charco que se había formado dentro de la entrada, había varias huellas de zapatos embarrados que se adentraban en el pasillo, justo desde la puerta que quedaba floja en el marco. Sin saber por qué, sentí que estaba atrapado allí con quien quiera que estuviera adentro. Ahora sé que debía haber salido corriendo de inmediato, pero en ese momento
El miedo y la adrenalina me hicieron actuar fuera de mi carácter. Cuando giré la esquina que daba a la sala, vi un par de viejas botas empapadas esparcidas por el suelo, y las huellas que seguía terminaban allí. Miré hacia arriba. Las luces estaban apagadas en esa habitación, y solo había un pequeño sofá y una silla que sabía que alguien debía estar ocultándose detrás de uno de ellos. Fue solo entonces, mientras miraba a la oscura habitación desde solo unos pasos de distancia de una persona desconocida, que me di cuenta de que necesitaba salir de allí lo antes posible. Agarré rápidamente mi teléfono del sofá en la sala y salí a la tormenta, buscando un árbol bajo el cual refugiarme mientras llamaba al 911. Pasaron varios minutos, pero finalmente llegaron. 4 oficiales entraron en mi casa y un minuto después, salieron arrastrando a un hombre bajo la lluvia y metiéndolo en su auto. Lucía loco. No sé cómo describirlo de otra manera. Su cabello era largo y sus ojos estaban hundidos. Lo que me perturbó aún más fue que, después de que lo encerraron en el coche, volví a entrar con un oficial y me dijeron que lo encontraron escondido debajo del sofá. Así que, durante todo ese tiempo en que yo miraba la habitación oscura, él probablemente me estaba mirando de vuelta. Aún más inquietante, encontramos un martillo detrás del sofá donde él se había escondido. Obviamente lo había utilizado para entrar, pero lo que planeaba hacer con él permanece en el aire. Espero que lo mantengan encerrado por mucho tiempo, porque de lo contrario, probablemente viviré en paranoia el resto de mi vida. Trabajaba para una empresa de tecnología como agente de atención al cliente en su servicio de chat en vivo 24/7. Debido a la naturaleza del trabajo, podía hacerlo desde casa. Sin embargo, el inconveniente era que trabajaba de noche. Estar en la comodidad de mi hogar y tener que trasnochar era una receta para el desastre. Era una noche de trabajo habitual. Tenía mi programa de atención al cliente abierto en mi laptop, que recibía automáticamente nuevos chats. Por lo general, atendía de 5 a 10 clientes por hora, y cada conversación se resolvía en unos 2 minutos, así que gran parte de mi tiempo era solo esperar. Tenía una taza de café caliente en mi escritorio, y tenía YouTube abierto en mi otro monitor. Alrededor de las 2 de la mañana, tal vez un poco antes, estaba ayudando a un cliente con su reembolso cuando escuché algo afuera. Era un hombre que parecía llamar a alguien pidiendo ayuda. Algo en su voz me puso la piel de gallina. Sonaba como si estuviera justo fuera de mi casa. Sin embargo, como estaba en medio de un chat, no pude levantarme de inmediato para ver quién era. Además, no estaba seguro de si quería hacerlo. Tenía un mal presentimiento. Seguí ayudando al cliente, escuchando al hombre llamar en el fondo durante varios minutos. Una vez que terminé, decidí asomarme por la ventana y ver qué pasaba. Sabía que no podía necesitar ayuda de verdad si llevaba tanto tiempo parado en el mismo lugar. Bajé las escaleras y, después de escuchar nuevamente su llamada, me di cuenta de que estaba cerca de la parte trasera de mi casa. Fui hacia la ventana y miré a través de las persianas. Mi patio estaba cercado, pero en medio de él había un tipo. Gritó otra vez, pero su cuerpo no se movió. Se veía antinatural, como si estuviera parado ahí sin que nada le importara. Era muy oscuro, pero pude ver que llevaba una sudadera con capucha y jeans oscuros. Pensé que probablemente lo mejor era dejarlo en paz. Tal vez estaba borracho o era algún tipo de drogadicto. Dejé la ventana y subí de nuevo. Sin embargo, casi tan pronto como me alejé, el hombre dejó de gritar. Eso me puso nervioso, como si de alguna manera supiera que yo estaba allí, pero esperaba que eso significara que se iba. Un minuto después, recibí otro cliente al que ayudar. Comencé a escribir mi respuesta, pero antes de que pudiera terminar, unos golpes extremadamente fuertes resonaron desde la parte de abajo. Pude notar por el sonido hueco que venían de la puerta trasera. Sabía que debía ser ese tipo, lo cual me puso nervioso. ¿Qué podría querer?
Claramente, si estaba ahí, no se iría sin conseguirlo. Rápidamente terminé de escribir, tomé mi teléfono y reporté al tipo a la policía. Luego, bajé de nuevo. Miré por el pasillo y de inmediato lo vi parado frente a la puerta trasera, con su cara presionada contra ella, mirándome fijamente. Comenzó a golpear la puerta otra vez y no estaba seguro de qué más hacer, así que simplemente me quedé parado ahí. Después de unos 30 segundos, su rostro se desplomó y retrocedió. Luego, caminó por mi patio y saltó la cerca. Mientras lo observaba, pensando que todo había terminado, vi varias figuras moviéndose afuera de la cerca. La policía tomó mi relato de lo sucedido y describí al tipo lo mejor que pude. Pensé que era un grupo entero planeando algo. Tal vez ese hombre solo estaba ahí para hacerme abrir la puerta y los demás vendrían después. Realmente no lo sabía. Solo podía rezar para que esto fuera un intento al azar y no algo que me estuviera dirigido específicamente. Si ese fuera el caso, tal vez no sería la última vez que los viera. Vivo en St. Louis, Missouri, en pleno corazón de la ciudad. Siempre se habla del alto índice de criminalidad, y créeme, no es una exageración. Todos los días hay noticias sobre cosas terribles que suceden. Sin embargo, hasta ese momento, nunca me había pasado nada directamente, ni había sido testigo de ningún incidente. Siempre me sentí como si todo lo malo estuviera ocurriendo fuera de mi vida, así que trataba de seguir con la mía, lo más normal posible. Trabajo para Uber Eats y DoorDash, y como vivo en la ciudad, normalmente hago las entregas en bicicleta. Ese día, estaba trabajando principalmente para Uber Eats y comencé alrededor de la hora de la cena. El clima no era el mejor, nublado y con lluvias intermitentes, pero es parte del trabajo. El dinero no se va a hacer solo. Cerca de las 11 de la noche, me encontraba bastante lejos de mi área habitual, justo en los límites de la ciudad, y la lluvia estaba empeorando. Pensé en regresar pedaleando para posicionarme más cerca de casa, pero entonces me apareció un pedido que no podía rechazar. $30 por una entrega a menos de 3 kilómetros. Para que te hagas una idea, estaba en la periferia de la ciudad, donde se empieza a mezclar con zonas suburbanas, con casas pequeñas y edificios de apartamentos grandes. No era la mejor área, pero ya había estado por ahí antes. Llegué al restaurante y recogí el pedido. Lo amarré a la bicicleta y, mientras lo hacía, noté que las luces de un auto estaban iluminando la acera donde estaba. El auto había estado estacionado un poco más adelante todo el tiempo que estuve ahí. Me subí a la bici y comencé a pedalear, pero cuando avancé un par de cuadras, noté que el auto seguía detrás de mí. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero después de varias vueltas, todavía lo tenía detrás. Después de un par de minutos, llegué al edificio de apartamentos donde tenía que hacer la entrega. Me acerqué al portabicicletas, amarré mi bici con la cadena y justo después, el auto entró en el estacionamiento. Ahí fue cuando empecé a ponerme nervioso. Quizás aún era una coincidencia, pero la idea de que quisieran robarme la bici me puso en alerta. Agarré la bolsa del pedido y me apresuré a entrar al edificio, tratando de hacer la entrega lo más rápido posible. Subí al segundo piso y llegué al departamento indicado. Era un pago en efectivo, algo bastante común por aquí, pero que en ese momento me pareció increíblemente inconveniente. Toqué la puerta y mientras esperaba, me quedé mirando hacia el final del pasillo. El edificio estaba mal iluminado y en muy mal estado. Pintura descascarada en las paredes, baldosas faltantes en el techo y hasta un poco de moho cerca de algunas puertas. Además, era extrañamente silencioso para ser un edificio tan grande. Tan silencioso que podía escuchar a un par de personas subiendo las escaleras. Volví a tocar la puerta pero sin dejar de mirar al final del pasillo. Sentía como mi corazón empezaba a acelerarse, como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien.
Entonces, aparecieron dos hombres al final del corredor. Venían caminando hacia mí, mirándome fijamente. La persona en el departamento aún no abría la puerta y no sabía qué hacer. Intenté pasar junto a los dos hombres para irme, pero bloquearon todo el pasillo y me empujaron hacia atrás. De repente, la puerta del departamento se abrió y un tercer hombre, claramente con los otros dos, me ayudó a empujarme adentro, cerrando y asegurando la puerta tras de sí. Empecé a gritar como loco, sin tener idea de qué estaba pasando. Me amenazaron y me llevaron a una habitación completamente vacía. Me lanzaron dentro y cerraron la puerta con llave. Me quedé ahí, en el medio de ese pequeño cuarto vacío, sintiéndome completamente aterrorizado y sin esperanza. Desde afuera podía escuchar a los tres hombres hablando, mencionando algo sobre llevarnos a ambos en un coche. ¿A ambos?, pensé. No tenía idea de lo que eso significaba. Entonces, escuché más gritos, pero no eran de los hombres, eran de la policía. Les ordenaban abrir la puerta. Al parecer, los tipos no opusieron resistencia, porque no pasó mucho tiempo antes de que los oficiales entraran y me sacaran de ahí. Fue en ese momento cuando comprendí lo que significaba ambos. Había otra víctima en una de las habitaciones cercanas. Según me dijeron después, unos 10 minutos antes de que yo llegara, esos mismos hombres habían hecho lo mismo con otro repartidor. Lo siguieron, lo secuestraron y lo metieron en el departamento. Una vecina había escuchado el alboroto y llamó a la policía, lo que provocó que llegaran tan rápido. No sabemos con certeza qué es lo que iban a hacer con nosotros si nadie hubiera llegado, ya que los hombres no dijeron ni una palabra sobre sus intenciones. Todo lo que la policía puede hacer es especular basándose en las pruebas que lograron reunir. Por suerte, parecía que esta era su primera vez intentando algo así, y espero que también haya sido la última. No quiero ni imaginar lo que hubiera pasado de no ser por la vecina que nos salvó.